que la patria eterna legó, que faltemos al voto solemne de la patria eterna, que faltemos al voto solemne de la patria eterna. En su cima los Andes sostengan bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A la sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, vemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Siempre seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Su luz, su luz, su luz es el sol. Hemos al voto sol. Patria, el eterno elevó. Hemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne de la patria eterna. Podemos tomar asiento, por favor. A continuación vamos a invitar al doctor Óscar Rafael Tinoco Gómez, quien es director actualmente de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Por favor, doctor Óscar Tinoco, puede tomar la palabra, por favor. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches, distinguida concurrencia que nos acompaña en esta importante jornada académica, científica, que es la presentación de un texto académico, un texto que tiene que ver con el quehacer cotidiano de los ingenieros industriales. En primer lugar, quiero transmitirles el saludo de nuestro decano, el doctor Julio Alejandro Salas Bacal, a él por cuestiones compromiso funcional no ha podido quedarse para esta actividad, pero ya le he transmitido sus saludos y sus disculpas a César. Le hubiera gustado estar presente. De todos modos, con el libro ahí se va a compenetrar. Para la academia, para la universidad, para la facultad, es realmente gratificante, ¿no? Este tipo de eventos en donde un egresado de estas aulas, estas gloriosas aulas, va a realizar la presentación de su libro, ¿no? Como ha señalado acá Fernando. Es como el hijo que vuelve y con un producto, ¿no es cierto?, que ofrecer. ¿Para quién? Para la comunidad en general, de los ingenieros industriales, para los docentes, que estamos acá día a día desarrollando las tareas de formación profesional, de investigación, pero sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Estoy convencido de que será un libro de cabecera, ¿no?, que recoge, seguramente lo van a mencionar acá nuestros invitados, nuestros panelistas, una experiencia de vida, ¿no es cierto? Entonces es muy gratificante, muy reconfortante para la facultad esta actividad, ¿no?
que además se ha realizado, se realiza conjuntamente con nuestra unidad de posgrado de Ingeniería Industrial, ¿no? Que es la continuación en el campo de la investigación para todas las personas que quieren seguir desarrollando investigación, docencia, ¿no? entre otras cosas. Entonces esta facultad se enorgullece de esta actividad. Le damos nuevamente nuestra bienvenida al ingeniero César Bringas, a nuestros distinguidos panelistas que hoy día van a comentar precisamente las características de este material, ¿no? Nos acompaña acá el ingeniero Bazán, que es el electo presidente del capítulo de ingenieros industriales y que viene a engalanar, ¿no? esta reunión. El ingeniero Hurtado, el ingeniero Navarrete, que hoy día es digamos, de las promociones más recientes de egreso y que va a dar también su opinión, ¿no? respecto al material. Entonces, yo creo que las condiciones se han dado para hacer de esta una simpática reunión, bastante provechosa para todos. Nuevamente, mis saludos y bienvenidos a todos por estar presentes, ¿no? por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero doctor. A continuación me gustaría invitar a nuestros panelistas a la mesa de honor. Primero comenzando con el magíster José Luis Bazán Briceño, quien es presidente actualmente del capítulo de Ingeniería Industrial de Sistemas y de Transporte. Por favor. En segundo lugar, al magíster Juan Gerardo Hurtado García, que es gerente de producción de industria de estampados metálicos, Sociedad Anónima Cerrada. En tercer lugar, me gustaría presentar al ingeniero Raúl Navarrete Pérez, que es recientemente egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, quien va a colaborar con nosotros con sus comentarios. Bueno, antes de dar pase del ingeniero César Bringas Becerra, quería destacar algunas cualidades del ingeniero, ya que tengo la suerte de ser compañero de promoción de él. Y yo doy fe y los compruebo y los digo sinceramente que es una de las personas más responsables que conozco, comprometidos, disciplinado, y tiene bastante experiencia en la industria, en los países de Chile, Perú y Estados Unidos. Él hizo un MBA en Estados Unidos, en Administración de Negocios, y actualmente también entró en la parte de electricidad. Como él es muy inquieto, también se metió en la parte de electricidad, y como él me dice, pues tiene que ver con ingeniería industrial. Bueno, él en realidad se atrevió a escribir un libro 5S que yo, para ser sincero, no conozco un libro en el mercado sobre 5S, que como les había dicho al inicio, es parte de las herramientas del Lean Manufacturing, como Yehunka, Pokayoke, el TOC, el Six Sigma, el Kanban, Kaizen, el SMET, el TPM. Y lo que le decía ahorita, en cuanto tomaba un café con él está inventando otra cosa que se llama el SMEL, que está referido a un layout rápido, instantáneo. Y me gusta esa innovación, y le felicito por la innovación que está haciendo en las herramientas del Lean Manufacturing. Yo tengo seguridad que el libro les va a encantar a ustedes, sobre todo a aquellos que quieren aplicarlo en el mundo real. Él ha hecho un libro bastante objetivo, tipo ingeniero, como le decía él en broma, sin floro. O sea, directo al tema, qué significa y cómo se hacen las cosas, ¿no? Que me gustaría que ustedes vean la posibilidad de adquirirlo, porque afuera tenemos una señorita que está vendiendo los ejemplares. Entonces, sin más, doy pase ahora al ingeniero César Bringas Becerra para que nos dé una presentación de su libro, La filosofía de las 5 S y 3 Ms. A ver, adelante, ingeniero.
Buenas noches con todos. Es para mí un grato honor, un placer indescriptible ver muchas personas aquí presentes, amigos de la infancia. Guillermo, muchas gracias por venir. Hamilton, otro amigo de mi infancia, de la juventud, ¿no? Mis compañeros de estudios, mi hermano de iglesia, profesionales con los cuales también he tenido el gusto. Un compañero de estudio de la secundaria, Freddy, muchas gracias por venir. Una emoción sin par. Yendo al tema, bueno, mi nombre es César Bringas Becerra, César Augusto Bringas Becerra, ingresante a la promoción 75, como manifestó Fernando. Lo que voy a mostrar en la siguiente lámina es parte de mi vida profesional, mi forma de ser, mi vida espiritual, que es importante hacerles saber, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un derrotero en nuestra vida. Y se apagó. Este no es como Alexa, Alexa, préndete, ¿no? Dicen que Alexa es la única mujer que nos hace caso, ¿no? ¿Estaba prendido? Oh, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya. Agradecimientos. Siempre es muy bueno agradecer en la vida por todo lo que alcanzamos, lo que hacemos, ¿no? En estos momentos, ya jubilado, dice que los hombres nunca decimos nuestra edad, pero tengo 69 años, ya jubilado, egresado de esa facultad. Tengo que agradecer todo. El hecho de estar aquí presente delante de ustedes ya es un agradecimiento especial. Y ojo, me olvidaba de algo muy especial, la ingeniera Fanny. Ella me ayudó a publicar este libro, es de la imprenta de la Universidad de San Marcos. Le debo mucho en esta velocidad, todo fue muy rápido. ¿Por qué digo a Dios primero? Por varias razones. Por Él estoy aquí presente. Mi compañero de estudio no dejará mentir, yo pasé por un proceso de surmenage y todo lo demás. Para mí terminar mi carrera fue un triunfo, porque perdí la memoria por un buen tiempo. Me dio parálisis 6 veces, etcétera, pero eso no me desanimó. Seguí adelante. Como buen soldado, vieron la imagen, yo también fui militar, hasta quemar el último cartucho. Y por eso doy gracias a mi patria, a mis padres porque me formaron, a mi esposa que está aquí presente, a los hijos, por ahí una chica que viene en camino con mi nieta, al profesor José Vargas, que lo conoce Hamilton, lo conoce Guillermo, es un profesor de literatura en la universidad. Él fue el que me impulsó, me motivó, porque él es escritor, él es literato, me impulsó a escribir mi primer libro en físico. He escrito muchas cosas, como lo voy a manifestar en estos momentos, porque hice escritos también en Chile con respecto a ingeniería. Al Colegio Nacional Carlos Biza de Comas, ahí me formé, ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Del cual formaron mi carácter también. A la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, por supuesto, porque soy profesional, soy ingeniero industrial, gracias a esta universidad. Yo para ingresar a esta universidad escogí la universidad. Cuando quise postular a la universidad, conseguí todos los, ¿cómo se llaman? Los prospectos de todas las universidades, escogí todas las profesiones, imagínense esa matriz, y escogí San Marcos. Escogí ingeniería industrial por mi manera de ser, y ellos me conocen, trato de ser responsable, de ser puntual, ser disciplinado, me gusta jalar las orejas. Y por ahí no hay un compañero de trabajo, pero ya va a aparecer. ¿Por qué Dupodec? ¿Por qué menciono Dupodec SRL, Perú? Dupodec, la Universidad de San Marcos, ante un convenio de prácticas preprofesionales, gracias, me envió a esa empresa. Fue mi primera vez, fui emocionado, y las prácticas eran gratuitas, o sea, no nos pagaban nada, o sea, íbamos por amor a la camiseta y querer aprender. En esa empresa, una fábrica de muebles de madera, cuando llegué el primer día, vi un desorden, hijo, que me dolía la cabeza. ¿Cómo puede ser posible que una empresa funcione de esta manera? Me decía yo a mí mismo, que siempre he tratado de ser bien ordenado. Entonces lo primero que hice, ir al almacén. El almacén, ese almacén que entré primero era más grande que este, ¿no? Pero lleno de cosas en cualquier parte. Parte de mesas, sillas, respaldos, cómodas, etcétera, etcétera, todo tipo de mueble de madera. Y decía, ¿y esto qué pasa aquí? Bueno, después me dieron el listado de materiales, no, una orden de trabajo, perdón, una orden de trabajo que decía mueble tal, mueble modelo Sheraton, requieren este pedido,
no sé cuántos juegos, creo que eran 30 juegos de muebles, etcétera, etcétera, y hay que producir. Entonces el jefe de producción, si esta es la orden de trabajo, mándala adentro. Pero no tomaba en cuenta algo muy importante, lo que había en almacén. Almacén era el resto de muebles, parte de muebles, pero nunca lo tomaba en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Lanzan la orden de producción y todo comienza a fabricar. El camino se va malogrando, se malogra algo, al almacén, ¿no? Y total eso era un cementerio. Entonces dije, bueno, por acá debo empezar para saber qué está pasando. Comencé a ordenar todo, comencé a separar lo que se podía, que yo creía que podía utilizarlo en el futuro. Separaba aquí mesas, estantes, cómodas, camas, etcétera, etcétera, no escritorios, etcétera. Entonces una vez que hice montículos de cada cosa, le comencé a dar nombre. Esta es una pata frontal, esta es una pata trasera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en Dupodec, ¿qué aprendí? Una de las primeras S, que era separar lo bueno de lo malo. Pero yo no sabía, en ese tiempo no sabía qué cosa era 5S, yo solamente actuaba por criterio, un criterio de lógica que nos enseña acá en la universidad para actuar, ¿no?, los ingenieros industriales. Luego que separé, comencé a trabajar la estructura del producto, la lista de materiales, bill of material, lo que saben de MRP. ¿Quiénes saben de MRP aquí? Levanten la mano. Uno. Nadie más. Después les cuento qué significa MRP. Luego de tener eso, comencé a identificar las máquinas, todo el proceso, cómo deberían seguir cada uno de los materiales en cada una de las máquinas, en cada uno de los puestos de trabajo, dar la secuencia, el flujo, para saber quién debía hacer qué y cómo debía hacerse, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenía todo esto definido en los almacenes, comencé a clasificarlo. Todos esos montículos que dije anteriormente, los comencé a clasificar. Ok, mesas, mesa modelo A, modelo B, modelo C. Estas son las partes que se pueden recuperar, esta parte no la puedo recuperar. Entonces, como esta parte no la puedo reparar, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Las puedo reciclar? Ya no sirve para nada, la tengo que trozar y botar, deshacerme de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las partes que tú te encuentras en el camino, tú tienes que, antes de sacarla del lugar, tienes que saber a dónde llevarla. Si no, no la muevas, porque vas a sacar de un lado y me llevarla a otro y no solucionar el problema. Solucionar el problema quiere decir, una vez que identificada la pieza y la vas a retirar, tienes que saber a dónde llevarla, dónde colocarla, con nombre y apellido. Luego de hacer esa separación y definir a dónde voy a llevar la cosa, vino la clasificación, ¿no? Clasificar en la segunda S, clasificado pero en el lugar correcto. Definir un lugar para cada cosa y poner cada cosa en su lugar, ¿no? Una vez que se ha hecho eso, la limpieza. Comencé a limpiar todo, tener todo limpio, ordenado, y luego de haber hecho todo eso me di cuenta que lo que estaba haciendo era estandarización. O sea, va a ser siempre como debe hacer la cosa, y a todos le decían, ¿no? Tú, Juan Pérez, tú trabajas en la garlopa y tú tienes que hacer esto. Estas partes deben ir aquí, ir allá, adecuarle, darle un procedimiento de trabajo. Es un estándar, es una disciplina. Entonces, sin darme cuenta, estaba aplicando las 5S. Pero también, sin darme cuenta, y con intención de ordenar esto, había empezado a hacer planificación de la producción, planificando inventarios. Repito, estaba haciendo planificación de la producción, planificando inventarios. Entonces ahora viene, ¿qué significa MRP? Material Requirement Planning. Planificación de requerimientos materiales. Yo no sabía que estaba haciendo MRP. Yo solamente estaba planificando la producción, haciendo planificación de inventarios. Dominé ese sistema, me gustó, y gustó tanto a la empresa que un día vino el dueño, Dupont, no me acuerdo el primer nombre, y dijo, ¿qué está pasando en mi almacén? Me faltan cosas, se están perdiendo, están robando, se está desapareciendo. ¿Qué pasa? A ver, maestro Aragón, ingeniero David, tú también trabajaste conmigo ahí, Dilian. Se está desapareciendo, no puede ser. Entonces me acerqué y le dije, lo que pasa, señor Dupont, lo que está sucediendo es lo siguiente. Todo eso que estaba ahí, desordenado, olvidado prácticamente, lo estoy recuperando de esta manera. Y le expliqué lo que estaba haciendo y me dijo, muchas gracias, ingeniero. Le voy a dar para su pasaje. ¡Wow! Me comenzaron a pagar mi pasaje. Llegué a mi casa, llegué a mis papis. Papá, mamá, mira, el jefe reconoció mi trabajo
y me está dando para mis pasajes. Yo contento y seguí trabajando empeñoso porque ya comencé a ganar algo, ¿no? Dice, uno tiene que trabajar bien porque el cliente te paga los vicios. La salida de los sábados. Nosotros que nos somos bien tranquilos, ¿no? Y luego comencé a experimentar más con el MRP, pero sin saber qué era MRP, por supuesto. Y obtuve muchas cosas, pero una cosa sucedió al final. La empresa se emocionó tanto con las tiendas, dijeron, tenemos deseo de vender más y vamos a vender, y la tienda comenzó a pedir más cosas, la tienda comenzó a pedir más cosas, el dueño dijo, hagamos otro turno de trabajo, y se hizo otro turno de trabajo. ¿No? Comenzamos a producir, y después cuando se dio cuenta, no tenía a quién vender tantos productos. Comenzaron a no crecer el almacén porque tenían productos almacenados y no tenía ventas. ¿A dónde lo van a llevar? La tienda tiene un límite de espacio físico. Y el jefe dijo, el dueño dijo, bien, ingeniero Moscoso, hay que despedir gente. Maestro Aragón, hay que despedir gente. Pero hay un pero. Ellos no querían despedir a la gente. Entonces César comienza a despedir a la gente. Pero el problema como ingeniero industrial y tener tanta llegada al personal es bueno y es malo. Es bueno porque es importante que te reconozcan como líder, pero es malo porque a la hora de despedir, ¿a quién despides? Venían los muchachos que se enteran, eso es lo malo, la mala noticia llega primero a las bases. Se enteraron y inmediatamente se enteraron que iba a despedir a la gente. Así que ya venían ustedes a los compañeros de trabajo acercándose a uno, es ingeniero, no me despida porque soy papá, tengo 4 hijos, tengo mujer y tengo la vecina, qué sé yo. No, cada quien me contaba su problema. Entonces era doloroso y joven tener que empezar a despedir gente. Hijo, ¿qué hago? ¿Cómo despido a estos trabajadores que se consideran mis amigos? Y yo también los considero mis amigos. Y algo muy importante que todos tenemos que hacer es respetar. Respetar al trabajador, al jefe y a los trabajadores y a todos los que nos rodean. Porque el respeto es uno de los fundamentos que ahora les explico. Y eso me dio el surmenage que les comenté anteriormente. Estresado, pero hasta de más, ¿no? Y bueno, con el tiempo me recuperé y luego entré a SATESI. En SATESI estaba a cargo de la logística, por proyectos se trabajaba ahí. Tenía infinidad de proyectos a la vez. En ese tiempo los terroristas se volaban las torres, ¿no? Yo me encargaba de fabricar torres, así que fabricamos torres como locos. Trabajamos en un proyecto de José Pardo, trabajamos por Atlas Copco, sí teníamos clientes bastante y todos eran proyectos. Yo tenía que planificar esos proyectos. Entonces, como yo había aprendido a planificar inventarios, planificaba los inventarios, por lo tanto planificaba la producción, por lo tanto avanzábamos bien, íbamos muy bien. A tal punto, cuando llegó un ingeniero, él era de la UNI, pero estudió en Estados Unidos, regresó y entró como gerente general, comenzó a llamar a cada uno de nosotros, ¿no? Y preguntarnos cómo hacíamos nuestro trabajo. Entonces yo le expliqué lo que hacía, ¿no? Y él me miraba un poco como preocupado, asombrado, y ¿quién te enseñó eso? No, lo diseñó una fábrica de muebles y lo uso porque me siento confortable con ellos, ¿no? Me dice, pero eso se llama MRP en Estados Unidos. Y yo, ups, te voy a traer un libro, y me trajo el Orlick, James Orlick creo que se llama, en inglés. Me puse a leer el libro. Terminé de leer, y le digo, ingeniero, muchas gracias, y todo lo que dice este libro es todo lo que yo hago. Sí, pues, tú lo haces. Por eso te pregunto, ¿quién te enseñó? No fue mi escuela, no fue mi universidad, lo diseñé. Como dijo Fernando, me gusta diseñar cosas, ¿no? Entonces, ya para ese momento había diseñado el 5S, había diseñado el MRP, y lo hice como tesis. Pero no me la querían aprobar porque no tenían cómo evaluar mi tesis. ¿De dónde sacó esa información? ¿De dónde podemos leer nosotros como jurado? ¿Cómo leemos tu tesis? ¿Cómo te calificamos? ¿Cómo te evaluamos? Y le enseñé el libro, el Joseph Orlick, y me dice, tradúcelo. No, le digo, ¿cómo a traducir un libro? Ni hablar. No puedo. Entonces tenía esa traba para sustentar mi tesis. Finalmente aceptaron, me calificaron muy bajo, yo muy decepcionado, pero dije, no importa. Pero ya soy ingeniero industrial, fui y me colegié, excelente. Hubieron problemas políticos, yo estaba un poco ya metido en política, y empresariales, y por esa razón tuve que emigrar, me fui a Chile. De ilegal, ¿no? La clásica. Entonces en Chile, un poco duro para lo que no tiene documento, conseguir trabajo es fatal. Buscamos, estaba con mi hermana, mi cuñado y 2 amigos más, éramos 5 en un departamento.
Entonces, de repente salió en el Mercurio chileno, decía, se necesita ingeniero industrial con experiencia en MRP. ¡Wow! Dije, Dios es grande, esa chamba es mía. Me presenté, me dieron el trabajo. Me dieron el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Había una empresa 4S que quería duplicar la producción porque quería exportar ómnibus en línea de ensamblaje. Entonces me preguntaron, ¿lo puedes hacer? Sí, yo lo puedo hacer. Yo nunca he dicho no a nada. Nunca he dicho no a nada. Entonces, entré, estaba como jefe de proyecto. En un año duplicamos la producción. ¿Qué hacía? El MRP, planificar los inventarios. Mi intención era tener inventarios de productos en proceso cero. Pero ahí aprendí y conocí el Just in Time. Los chilenos trajeron el Just in Time, la Corfo trajo el Just in Time a Chile y me dijeron, ingeniero, que hay otra forma de trabajar. Analízala y vea cómo la aplica. Bacán. ¿Qué Just in Time? Enfoqué el Just in Time como transporte cero. Me dicen, oye, ¿cómo hacer transporte cero? Tú estás loco. Se puede hacer transporte cero. Hay que pensar un poquito. Nada más es todo, pensar un poquito. Entonces, con esas herramientas logré duplicar la producción. Luego se dio la oportunidad, viajé a Estados Unidos porque mi esposa ya estaba en Estados Unidos, yo en Chile, se imagina un matrimonio perfecto, cero problemas. Le dije a mi esposa, me fui con mi mochila, mi amor, estoy acá a ver qué tal es Estados Unidos, porque yo en Chile estoy contento. No, y hablo como chileno, chuta, estoy cagando, disculpando la palabra. Ya hablaba como chileno, creo que Hamilton me escuchaba hablar como chileno. Y fui a Estados Unidos, me gustó, me quedé. Y Revere Computer Company fue la segunda empresa en la cual trabajé. En ella ensamblábamos los productos para la Hewlett Packard. Entonces, el primer día que entré igual, un montón de cosas. ¿Y esto qué es, no? Hay que trabajar. Ya, ¿qué hago, jefe? Ahí ponte en la línea de producción. Me puse en la línea de producción. Pero nunca me decían qué hacer. Yo estaba ahí parado en la línea de producción moviendo cosas de un lado para otro, ¿no? Sin ton ni son, pero lo hacía porque para eso me pagaban. Entonces, ahí diseño dos cosas y aprendo dos cosas. La primera fue el Jidoka, sin saber que era Jidoka, por supuesto. No dejar pasar las cosas malas a la siguiente estación de trabajo. Me gané un problema con el jefe, porque ahí era producción. Corra la producción, que corra la producción, que corra la producción, no importa lo que llegaba. Entonces, a mí me llegaba algo incompleto, le decía al el que me antecedía, le digo, te falta algo, te falta un manual, te falta un producto, te falta algo, te falta. Y retenía, y venía el jefe de producción y me decía, ¿por qué tiene la línea? Está incompleta. No, déjala pasar. Donde manda el capitán no manda marinero. Dejaba pasar, ¿no? Ya no me importaba, dejaba pasar. Pero dije al jefe de control calidad, te aseguro que en unos meses cuando este producto llega a la mano del cliente, vamos a tener customer service, servicio al cliente, la llamada telefónica. Falta esto, falta lo otro, está mal esto, está mal lo otro. Y le advertí y le dije, quiero pasar control de calidad para ver cómo se maneja el servicio al cliente. Llamadas telefónicas en inglés, para aprender el inglés, por supuesto. Es una buena idea. De ahí pasé al área de empaque. Entonces, el empaque también, con la velocidad que salían los productos, estaba así, todo en el piso, amontonado. La producción de todo un día de trabajo. Y teníamos que hacer 2 turnos para empacar todo lo que quedaba en el piso. Entonces encontré una forma de trabajar. Y a eso le llamé el SMEL, Single Minute Chain Layout. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo del tipo de producto que se lanzaba en la línea de producción al inicio, yo diseñaba mi layout para de tal manera amortiguar esa velocidad y tan pronto terminara de enviar el producto, yo ya estaba empacando la última caja, del último producto en la última caja. Entonces, ya sin time, justo a tiempo. Termina la línea de producción, terminaba yo empacado. ¿Qué pasó con eso? Anulé un turno de trabajo. Entonces, ya en la Riviera había diseñado 2 cosas, o aprendido 2 cosas, el Jidoka y el SMEL diseño personal, que no los encontré en ningún libro, a no ser que alguien ya me haya escuchado de esto antes, o haya visto mi trabajo. Y así en Closet World también, parecido, ¿no? Ahí diseñé otras cosas, más o menos igual. To Manufacturing también, ahí las cosas eran por micras, o sea, la precisión era absoluta. Ahí sí tenía que ver con el SMED, cómo hacer que el proceso se haga rápido, cómo externar. El SMED Single Minute Chain Device básicamente tiene que ver con
con matrices y cosas como esas, ¿no? No sé si algunos ya han pasado por ese tema, pero es una buena herramienta para reducir los tiempos de prefabricación y incrementar la velocidad. AutoSpar. KBS Manufacturing es una empresa personal. Fue mi negocio y aplicaba todo esto. Y fue bueno porque ahí aprendí algo, trabajar la célula de producción, trabajar en una U. Yo operaba una máquina acá, pasaba al otro lado, operaba la otra cosa que tenía que hacer, de ahí pasaba la otra cosa que tenía que hacer, célula de producción. Eso me ayudó mucho también. O sea, una persona puede ser multitasking, puede hacer muchas operaciones, mucho trabajo, pero tienes que cambiar tu filosofía de trabajar, tu manera de pensar, ¿no? Es por eso que traje a colación KBS, o KBS. AutoSpar. Como le comentaba mi compañero de estudios, mi promoción, entró Obama en ese tiempo y no me gustó su filosofía de trabajo, no me gustó la política que hacía, comenzó a destruir el país. Yo frustrado me vine al Perú. Me vine al Perú porque me ofreció AutoSpar un trabajo. Se enteró Pedro Espinosa, un compañero de la promoción 74 que tiene su empresa acá, AutoSpar, muchos de ustedes lo deben conocer. Y conversando en mi casa, porque a veces iba a mi casa a comer, nos reuníamos con otros amigos de San Marcos y hablábamos, ¿no? Y me dice, César, él se enteró que me iba al Perú, César, quiero que trabajes en mi empresa. Así que bajé del avión, me puse a trabajar con terno, me fui a trabajar. Fui de sport, pero tuve que ponerme el terno porque quería verme en terno. Bueno, empecé. Estando en AutoSpar, conocí la filosofía Toyota. Por primera vez comencé a conocerla como era, ¿no? Qué cosa era la 5S, qué cosa era la filosofía Toyota, qué cosa era el Just in Time y sobre todo qué cosa era Kodawari. ¿Quién ha escuchado hablar de Kodawari? ¿Sí? David, compañero de trabajo, tampoco me dejará mentir sobre eso. Gracias, un compañero de trabajo de la Toyota. Con él hay muchas anécdotas, por eso me río, me acuerdo mucho. Y es muy largo contar todo eso, pero aprendí lo que es Kodawari. Kodawari no es otra cosa que buscar la satisfacción del cliente, las facilidades del cliente. Cuando el cliente se asoma a esa puerta, él tiene que estar satisfecho ya, desde el primer momento, de antes de entrar a la puerta. ¿Cómo es eso? Fácil. Facilidad para el acceso a la empresa. ¿Cómo va a llegar el cliente a la empresa? Él tiene que ver 2, 3 cuadras lejos. Oh, ahí está Toyota, porque tiene un símbolo bien grande, un tótem arriba de colores. Entonces cuando ingresa, él ya está contento porque encontró un lugar donde estacionarse, pero en la que había acá en Tomavalle no tenía mucha playa de estacionamiento. Entonces el cliente está satisfecho cuando llega a un lugar y encuentra donde estacionarse. Encuentra un vigilante que lo saluda, encuentra señalización en todas partes que le permite caminar, desplazarse, ir a buscar donde él quiere estar, sin necesidad de preguntarle a alguien o que alguien se acerque a saludarle, que muchas veces acá en Perú lo ignoran a uno estrepitosamente. Uno entra a una empresa, nadie lo mira, nadie lo saluda, nadie le da bienvenida, nadie, es un mueble más. Entonces de ahí ya tenemos un cliente insatisfecho. Cuando tenemos un cliente insatisfecho, se pierde el cliente. Se va a otro lado donde lo van a tratar mejor, donde lo van a querer, lo van a respetar. Entonces, el año 2018 aproximadamente, se me viene la idea, ¿no? Al viendo tanto, a veces me sentía frustrado ver tantas cosas que no se hacían, que son simples, son fáciles, ¿no? Comencé a escribir, dije, voy a escribir la filosofía Toyota, ¿no? Entonces hago este primer libro, mi filosofía Toyota. Y lo puse también en Amazon. Eso fue por el 2019, creo, 2020 cuando terminé. Ya algunos compañeros acá lo han adquirido de alguna forma. Entonces, ¿por qué es importante la filosofía Toyota? ¿Quién conoce la filosofía Toyota? Levante la mano. Aparte de... ¿Alguien conoce la filosofía Toyota? No. Vamos a ver la filosofía Toyota. Es importante. Si... ups. Ya. Esta mano izquierda de la gráfica, ¿no? De la lámina. ¿Por qué es importante la filosofía Toyota en nuestra vida personal? Esto debemos hacerlo parte de nosotros. El respeto a la persona, aprender a trabajar en equipo, el Kaizen, que es la mejora continua. ¿Quién sabe qué es Kenshi Genbutsu? Nadie.
El Genshin Genbutsu es otra cosa, que tú quieres ir a solucionar un problema, tú tienes que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Es el lugar, lo que le llaman el Genba. Genba es el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, si tú quieres solucionar algo, tú tienes que acercarte, preguntarle al operador qué problemas tiene. Él te va a decir, mira, tengo estos problemas, entonces tú vas a tomar la información. Entonces, todos esos son desafíos. Un desafío, ¿cómo corregir eso? ¿Cómo un Kaizen? El Kaizen es la mejora continua. Supongo que eso sí lo saben, porque son estudiantes. Levanten las manos, ¿quién sabe qué es un Kaizen? Híjole, necesitamos trabajar mucho en la facultad. Bastante. Entonces, esto tenemos que dominar. Si queremos pasar al siguiente tema, al siguiente punto que nos trajo aquí, la filosofía 5S y 3M. ¿Quién sabe qué es 5S? Ya, bueno, ya expliqué. ¿Quién sabe qué es 3M? Levanten la mano. No se peleen, no todos, uno nomás. Gracias. Ok. Si esto no lo hacemos nuestro, no hacemos parte de nuestra vida personal, el respeto sobre todo y el trabajar en equipo, va a ser bien complicado hacer todo lo que está en la lista que está ahí. 5S, como dice ahí bien claro, es separar, clasificar, limpiar, estandarizar y disciplinar. De esto ya tocamos un poco. Lo voy a profundizar en unos minutos. El 3M, mura, muri, muda. Ahora voy a explicar. La estructura del producto, la lista de materiales del cual hablé, el MRP del cual también hablé, el sistema de producción Toyota es todo lo que vamos a involucrar. Kaizen, la mejora continua, el just in time, que es justo a tiempo, ¿no? También lo voy a explicar ligeramente. Kanban, Jidoka, Ando, todo esto están relacionados. Estandarización del proceso de trabajo, el flujo continuo, la célula de producción que les comenté hace poco también, ¿no? El trabajo a un lado, el multitasking. El SMED, cambiar dispositivos en un minuto, SMED, cambiar el layout en un minuto, como le expliqué en la empresa de la Hewlett Packard cuando empacábamos las cosas. Kodawari, también acabo de hablar, TQM, administración total de calidad, y SPC, estadística, control del proceso estadístico. Bien, todos estos temas son importantes para el desarrollo profesional de nosotros como ingenieros industriales, pero como ingeniero industrial tenemos que empezar por esto. Una vez que esto lo hacemos nuestro, lo personalizamos, tenemos que seguir con esto. ¿Ok? Lo cual lo vamos a comenzar a explicar. Sin eso, lo demás es nada. No podemos hacer un buen trabajo. Las 5S. Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu y Chitsuke. Separar, clasificar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Así de simple. La primera S, Seiri o separar. Hay que definir un objetivo en el área de trabajo. ¿Qué es lo que quiero en esa área de trabajo? Por ejemplo, un torno. ¿Quién trabajó en una fábrica de muebles de madera acá? ¿Quién conoce un torno? Ya, dos. Hay bastante trabajo por hacer, muchachos. Entonces, yo en el torno tengo mis herramientas, tengo la máquina, tengo los materiales que entran y los materiales que salen. Es un sistema, flujo de entrada, flujo de salida y proceso. Entonces, el tornero va a conocer sus actividades, va a definir qué actividades necesita hacer o debe hacer. Y uno tiene que ver qué herramientas tiene, con qué herramientas cuenta, cómo va a hacer su proceso. En el inventario inicial, para poder separar, todo lo que encuentres ahí, no debes moverlo a ningún lado. Simplemente haz un inventario. Encontrate herramientas de qué tipo, cómo se llama. Si puedes inmediatamente codificarlas, en todo un sistema de la codificación. Si sabes que tiene que estar ahí, tienes que saber cuántas de esas herramientas necesitan ese puesto de trabajo. Y si no las necesitan, cuál es su lugar adecuado. Puede estar en un almacén de herramientas, puede estar en la siguiente estación de trabajo de repente o en la previa, no sé, pero tenemos que definir, analizar. Una vez que hemos analizado cuál es su ubicación, eso se hace en una tabla, en un Excel, es fácil de hacer, ¿no? Separamos. Ahí empieza el proceso de separación, una vez que hemos identificado lo que hay en ese lugar. Bien, yo no necesito, por ejemplo, un martillo de bolas. ¿Conoce un martillo de bolas? Sí, ok, supongamos que todos lo conocen.
Yo no lo necesito en un torno, o alguien que me diga para qué usaría un martillo de bola en un torno de madera. No, ¿no es cierto? No se necesita eso. Ok, entonces, ¿qué hace ahí? ¿Dónde debe estar? Buscar, eso se puede usar en el área de ensamble. A la hora de ensamblar la silla, la mesa, pueden instalar el martillo de bola ahí. Puede estar, dependiendo del tipo de proceso. Entonces, tenemos que definir eso. ¿A dónde vamos a enviar las cosas que están ahí? Una vez que hemos separado lo que no se necesita, lo hemos alejado, tenemos lo que se necesita. De eso que se necesita, tenemos que identificar, darle un nombre si no tiene un nombre, darle un código si no tiene un código, ¿no? De esa manera sabemos qué tenemos y sabemos qué es lo que debemos hacer con ello. Bien. Demora un poco. Ya. Segunda S, clasificar. Tenemos que analizar la frecuencia de uso. ¿Cuántas veces puedo utilizar una gurbia, un martillo? Por ejemplo, si tengo en Toyota, por ejemplo, si tengo un elevador de columnas, estamos en la fase de separación, ¿para qué necesito una gata, lagarto? ¿O para qué necesito 4 soportes? Si tengo el elevador. Son cosas que no se necesitan ahí. Entonces, ¿a dónde van? Van al almacén. No es separación. Eso lo tenemos que alejar. Ahora, pero en ese elevador puedo necesitar, por ejemplo, si es para cambiar aceite, necesito llaves, una hexagonal, o necesito un martillo de impacto, tengo que ver un taladro de impacto, perdón, necesito saber qué herramienta voy a utilizar en ese proceso. Entonces, esas herramientas son las que tengo que definir. Por ejemplo, si voy a ajustar tuercas, necesito 2 herramientas, 2 hexagonales quizás, una para la tuerca y otra para el perno. ¿Cierto? Necesito 2 llaves. No puedo tener 4, son innecesarias. O si tengo una, me falta, estoy incompleto, no puedo trabajar, pues no se puede sujetar con la mano. Entonces eso es importante saber. Luego asignar e identificar un lugar para cada artículo. Por ejemplo, regresando a Toyota, cada cajón se diseñaba para un uso. Un mantenimiento preventivo. ¿Qué herramientas debe haber en ese primer cajón? Y estaban clasificadas y ordenadas de izquierda a derecha, de acuerdo al uso. De tal manera que inclusive se podía coger las herramientas y mirar. Eso es importante también, es parte de algo que vamos a ver más adelante. Asegurar la operatividad. Las herramientas tienen que estar operativas, todas las cosas tienen que estar operativas, no puede haber herramientas rotas, malogradas o defectuosas. Eso es importante. Asegurar la evolución. Muchas veces la gente toma una herramienta, la usa, termina de usar y la deja en el lugar de trabajo, ¿no? Y nunca regresa al tablero. Entonces viene alguien, quiere usar la herramienta y dice, no está. ¿Quién tiene la herramienta? ¿No? Esas cosas no deben pasar, no pueden suceder, no deben suceder, ¿no? Porque es parte del desorden. Y nosotros como ingenieros industriales somos ordenados, ¿no? La tercera, limpiar. Limpiar no solamente significa barrer, agarrar tu trapito y pasar la franela. Eso no es exactamente limpiar, ¿no? Hay que solucionar también lo desperfecto. Si una herramienta está mal lograda, hay que solucionarla, hay que arreglarla. Hay que hacerla reparar, si no podemos hacerlo nosotros. Hay técnicos, se manda a sitios a reparar las herramientas. Luego retornar a su lugar las herramientas abandonadas, como dije antes, ¿no? Dejamos en el piso y no regresa a su sitio la herramienta. Lo otro es, si no quiere limpiar, no ensucies. Nuestras casas, a veces en los escritorios, ya parecen de abogados, ¿no? Libros, manuales, lapiceros, cuadernos, notebooks, de todo está encima del escritorio. No quiero decir de quién vi hace poco ese escritorio, ¿no? Pero ya parece abogado, no de ingeniero. En tu escritorio solamente debe haber lo que necesitas. Si es una laptop, tal vez un cuadernillo, tal vez tu lapicero, ¿no? Ya en verdad yo no necesito ni lapicero, solo todo en la laptop. No utilizo, en verdad no utilizo lapicero. Para firmar los libros tengo que comprarme un lapicero, porque no tengo lapiceros. Todo está en la computadora, ¿no? Entonces, es importante esta acción, limpiar. La cuarta, estandarizar. Tenemos que aprender a visualizar las reglas. Designar responsables, eso es lo más importante, porque la empresa no eres tú. Y la empresa no va a funcionar si trabajas solo. Tienes que aprender a delegar, designar. Por eso se trabaja en equipo, teamwork. Tenemos que diseñar sistemas de control, procedimientos, reglas, normas, instrucciones, políticas. Y lo más importante, compartir la información. Información no es exclusiva, no es tu patrimonio, no la tengas contigo porque no sirve. Una información no se comparte, no es productiva.
Y se supone que tenemos que ser productivos, trabajar en equipo. La autodisciplina. La autodisciplina es importante. Una persona que no es disciplinada, complicado que sea ingeniero industrial. Y tenemos que practicarla diariamente, ¿no? Y se debe hacer un hábito. Cuando tú la disciplina, las acciones las haces de manera disciplinada todos los días, se convierte en un hábito. Y como hábito se convierte en una actividad normal. Por lo tanto, hacerlo ya no es nada raro, no es nada extraño. Y te van a decir, esa persona es disciplinada, porque busca siempre hacer las cosas como deben ser, ¿no? Bueno, todo esto es 5S. Vamos a pasar rápidamente a las 3M. Mura, muri, muda. Términos japoneses también. No tienen una traducción literal, pero sí hay que entender lo que significa, ¿no? Mura es un desperdicio indirecto, es una sobreproducción no asimilada, causa el muda y también genera muri, y para eliminarle hay que analizar los flujos. En la sobreproducción no asimilada, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el caso de los muebles, la fábrica de muebles de madera, ¿no? Mandaban la orden de trabajo sin utilizar los inventarios. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía mayor y mayor cantidad del mismo producto, mayor cantidad de frente de silla, mayor cantidad de tablero de mesa, mayor cantidad de soporte de mesa, porque no utilizabas el inventario que existía en ese momento. Por eso que ese señor Dupont, al ver su almacén, creía que estaba contento, ¿no? Pues no se dio cuenta, después lo entendió, que al eliminar todos esos inventarios, él tenía mayor liquidez, es decir, mayor dinero en su bolsillo, porque el dinero no estaba perdido ahí. Eso es importante. Por eso es importante no tener una sobreproducción. Y ese es un error muy fácil de cometer, desgraciadamente, ¿no? Después tenemos el muri. Es un desperdicio también indirecto, encargado de sobrecarga de trabajo, los cuellos de botella. ¿Quién sabe qué es un cuello de botella? No estamos hablando de los viernes ni de los sábados. Ese tipo de botella, no. Cuello de botella es cuando tiene demasiados productos en un determinado punto, ¿no? Por ejemplo, produce mucho frente de silla, pero no hice los respaldos de las sillas. Por lo tanto, comienzo a ensamblar las sillas. No puedo ensamblar más sillas porque me faltan respaldos. ¿Qué hubo? Sobreproducción de los frentes. O sucedieron dos cosas, que no hubo ningún error en los frentes, pero sí hubo muchos errores en los respaldos, pero todo incompleto, ¿no? Entonces esa sobrecarga de trabajo causada por los errores del proceso de producción es que genera estos cuellos de botella que también se deben eliminar. La tercera, este es directo, y aquí supongo que la mayoría conoce o tiene una idea, ¿no? Muda genera gastos, gasto es diferente de costos. ¿Quién sabe la diferencia entre gasto y costo? Levante la mano. Hijo, 20 planchas cada uno. David, ¿te acuerdas de las planchas? A ver, y él no me deja mentir, cuando capacitaba al personal, ¿no? Continuamente, y él cometió un error, lo sacaba del área de trabajo y le decía, párate acá, mira tu posición de trabajo y dime qué estabas haciendo y dime cuál fue tu error. A veces me entendía cuál fue el error y me decía, ¿no? Ok, por ese gusto de haber encontrado el error, 5 planchas. ¿No, David? No sé cuántas habrás hecho tú, pero mejor no lo digas. Entonces esa era mi forma de trabajar también. Muchos en muchas partes me conocen por eso. ¿Perdón? Oh. El transporte. Muchas veces transportamos cosas innecesariamente, ¿no? Transporte significa mover algo de un lugar hacia otro lado, pero muchas veces transporte es improductivo. Improductivo significa que no era necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Y de eso hay mucho. Desgraciadamente en nuestras empresas hay mucho. ¿A alguien se le ocurre un transporte innecesario donde trabajen? ¿O a alguien se le ocurre algo? En su escritorio, donde estudian. Transporte de cosas. No, nada. Ok, por ejemplo, un transporte innecesario. Habilitas partes, ¿no?, de un mueble
ya terminó el trabajo y lo lleva ¿a dónde? Supuestamente a la zona de preparación, y ahí la deja. Pero él cortó demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Desde la siguiente sesión de trabajo le dice, oye, solamente necesito 20 piezas, tú me das 40. Agarra las otras 20 piezas y se las devuelve porque no las quiere tener, porque no me todo es tuyo. Transporte innecesario. Para que capten idea, ¿no? Inventarios, ya hablamos antes de inventarios, tener cosas innecesarias. Se producen no solamente con los insumos, materias primas, producto en proceso y producto terminado, como le hablé de la empresa, de la fábrica de muebles. Tupodec, ¿no? Movimientos, Terblis, no sé quién habrá ya tocado esa parte de los movimientos innecesarios, ¿no? Se trata, por ejemplo, utilizando un taladro o una sierra cinta para cortar los respaldos de las sillas, por ejemplo, ¿no? Supuestamente debes tomar de la mano izquierda, colocas acá y con una plancha de madera y comienzas a cortar, ¿no? Pero ya llega un momento determinado y dices, no, está mal, lo regreso. Tengo que empezar por otro lado. Entonces, todo lo que iniciaste, lo cortaste al inicio, va a tener que replantearlo, hacerlo de nuevo. O para la posición es incorrecta, no empiezas así de frente, de repente dices, no, mejor desde acá. O no, mejor desde aquí. O no, desde la espalda. Todos esos movimientos son innecesarios. Tiene que diseñarse de qué manera se debe tomar la plancha de madera para cortar en la sierra cinta, terminar y el producto que termina lo puedes colocar en la mano derecha. Eso lo van a ver con detalle cuando tengan esas clases. Espera. A mí no me gusta esperar, por ejemplo, ¿no? Pero la espera es, estás en un puesto de trabajo con los productos, por ejemplo, de esos 40 partes que le dije que lo enviaron al área de trabajo de las máquinas para hacer el proceso de la máquina de habilitación, hicieron 40. Entonces, 20 puede trabajar, la otra 20 está en espera para la siguiente orden de trabajo que haya ese pedido. Y si no hay ese pedido, va a tener que restar ese almacén que les hablaba al inicio. Sobreproducción, hacer cosas de más que son innecesarias, no se necesitan. Por ejemplo, se hicieron un juego de muebles que nunca lo vendieron en las tiendas. Entonces, tenía todo el material ya acumulado, no se vendió esa sobreproducción. ¿Por qué? Se debe producir solamente cuando el cliente necesita algo. Producir algo cuando no está la venta programada es sobreproducción. Sobreprocesos es hacer cosas en demasía. Por ejemplo, un cliente pide algo, como qué, por ejemplo, te pide un qué, un envasado, ya, un producto, por ejemplo, ya. Acostumbrado al cliente que reciba un paquete, una caja de cervezas, un six-pack, ¿no es cierto? Entonces, el cliente acostumbrado a recibir 6, ¿de acuerdo? Pero si esa caja de cerveza le agregas vasito, cañitas, tenedores, cucharas, lo que quieras, le agregas, es algo que requiere trabajo, pero el cliente no está dispuesto a pagar por ello. Pues el cliente quiere la caja, el six-pack para tomar cerveza, no quiere cuchara, no quiere tenedor. Y, ¿para qué quiero esto? No te voy a pagar por eso, no lo hagas. ¿Se entiende? Ese es sobreproceso. Hacer cosas que el cliente no está dispuesto a pagar. Los defectos también es otro problema y es lo más caro de la empresa, ¿no? Generar producto defectuoso, por ejemplo, en la Hewlett Packard, ¿no? Cuando hacíamos el envasado, empacado de las cosas, llenábamos de cosas y estaba incompleto, o tenía doble, o estaba roto, malogrado. Entonces, ¿qué pasa? El cliente dice, esto no sirve, es un defecto. Entonces, ¿cuánto cuesta la empresa? Uno, la empresa tiene que pagar por la devolución. Tiene que generar otro producto para reemplazarlo. Y muchas veces la eficiencia de esta empresa era que si el cliente, el orden de trabajo era por 50, hacía 50 nada más. Y esos productos defectuosos, lo incompleto, lo que se quedaba en la mesa de trabajo, lo guardaban, lo almacenaban, lo botaban a la basura. Entonces, cuando el cliente reclamaba, no había reemplazos porque no había stock. ¿Y qué había que hacer? Señor cliente, le devuelvo su dinero porque no tiene cómo reemplazar. Entonces, aparte que sale dinero de tu bolsillo, quedas mal con el cliente. ¿Por qué? Por un defecto en el proceso, por falta de seguimiento en el proceso de producción. Conclusiones, 5S. Mejorar la eficiencia de los procesos, para eso sirve, y para optimizar la calidad del producto o servicio. Y la 3M, no se puede trabajar por separado, no se puede trabajar de manera indistinta. Quiero trabajar Muri, no. Quiero trabajar muda, no.
quiero trabajar Mura solamente, no, porque una y otra están relacionadas. ¿Quieres trabajar algo, mejorar algo? ¿No? Eliminar algo de un proceso, pero de repente esto te va a generar un cuello de botella en la siguiente estación de trabajo. Por esa razón se trabaja en conjunto, pensada, elaborada, ¿no? Y primero se implementar la 5S antes de tratar de implementar la 3M. Eso es importante. Y antes de hacer todo esto, tienes que conocer la filosofía Toyota, el respeto, el Kaizen, el Genshin Genbutsu, o sea, ir a la fuente, ¿no? Y aprender al respeto al personal, aprender a trabajar en equipo. Y el siguiente paso, una vez que esto lo dominas, lo conoces, al menos sabes de lo que se está hablando, es implementar el Yasintan y Jidoka. Pero para implementar el Yasintan y Jidoka tienes que conocer el Kanban, el Heiyun, Taktan, Smet, Smel, Pokayoke, Anno, Kodawari. No entro a eso porque ese es para mi siguiente obra. Por favor, no se apuren. Abrazo en cantidad industrial. Esta es una palabrita que lo utilizo desde hace muchos años. Gracias, César, por la exposición. Vamos a pasar ahora a la ronda de opiniones por parte de los panelistas. Comenzamos, a ver, de menor para mayor. Vamos a comenzar con el ingeniero Raúl Navarrete, por favor, sus comentarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, agradecer a Dios que nos permite estar acá con salud y también agradecer la invitación al ingeniero Tinoco y a la señorita Nerly por darme la oportunidad de poder estar y compartir espacio con excelentes profesionales. En la opinión, me quedo con la exposición que ha dado el ingeniero sobre la frase que se establece un lugar para cada cosa y se coloca cada cosa en su lugar. Me pareció muy, muy interesante cómo poder apropiar esto y llevarlo a la vida diaria, no solamente el trabajador en la empresa, sino en su vida personal. Y esto va de mano con la filosofía, ¿no? No olvidar que la 5S es no solamente una manera de trabajar, sino una filosofía que uno tiene que llevar en su vida diaria. Y también me permito decir que este libro va por eso. Va a poder ayudar, porque no solamente la manera de trabajar se encuentra en la empresa, sino comenzando con el cambio uno mismo. Y este libro, estoy seguro que va a ayudar a este cambio a cada uno de los trabajadores y como persona. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con el ingeniero José Luis Bazán, por favor, sus comentarios. Buenas noches. Bueno, primero mi agradecimiento por invitarme acá a la facultad, una facultad de mucho prestigio, y poder compartir con el auditorio, principalmente con el autor de este libro, que es muy práctico, ¿no? Está con sus experiencias, ¿no? Y hace como una especie de manual que lo hace muy fácil poder aplicar, pero también tiene una contribución de auditoría, o sea, de poder ir viendo si las cosas se han estado haciendo bien. Ahora, poniendo ya en contexto esta metodología, porque tiene una secuencia, filosofía, metodología, con las 3M también, creo de que la calidad, ¿no? Al entrar el país en una nueva etapa industrial, a raíz del inicio de operaciones del megapuerto de Chancay, van a venir a instalarse muchas empresas. Se ha aprobado la zona económica especial privada, que se van a instalar empresas manufactureras, fundamentalmente de valor agregado. Entonces, el país va a ingresar en una nueva etapa industrial y va a tener que comenzar a revisar, y estas obras van a tener que comenzar a aparecer, sobre todo las prácticas, porque el 94% es microempresa, el 5% es pequeña empresa y el 1% es entre la grande y la mediana. Entonces, estos libros son para la micro y pequeña empresa fundamentalmente. Entonces, creo que comparto, yo también soy autor de libros, evidentemente, y ya un libro de calidad, pues que es así, entonces es muy difícil de aplicar. En cambio, si bien el contexto de la 5S y la 3M cae dentro
de todos los conceptos de calidad, que cuando alguien ingresa a la calidad, lo ideal sería que quiera ganar el premio Malcolm Baldrige, ¿no? Esa sería la ruta 5 o 10 años, pero acá tiene que empezarse. Eso es la contribución, me parece, la base para poder agarrar confianza, para poder salen las cosas. Entonces todo el mundo, la cultura va cambiando, porque es difícil, pero cuando hay logros, las personas pueden, ¿no? Pueden ir cambiando. Entonces hay muchos beneficios, ¿no? De poder utilizar el libro y sobre todo que va a encajar con las nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Todo el tema de clasificar, de ordenar, de limpiar, de estandarizar, ¿no? Y ser disciplinado, va a encajar con las nuevas tendencias tecnológicas como robótica, como inteligencia artificial. Entonces, esto va a ser muy importante porque es como para iniciar el tema de la calidad. Si esto le da resultados, que da porque en muchas tesis y en muchas propuestas, ¿no? Se evalúa y es rentable. O sea, lo que se invierte, se le saca el valor actual neto, la tasa interna de retorno, y es muy rentable para empezar. Entonces, como los negocios demoran, pero este sería un negocio rápido, y al empresario le gusta ya. ¿Cuánto voy a ganar? Aplico la 5S, la 3M, pum, y sale 6.000 mensual de economía, para adelante. Por eso lo felicito al ingeniero Carlos Bringas. Me parece que es un muy buen trabajo y como él tiene todavía pensado más obras, creo que le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le pasamos al ingeniero José Luis Bazán, no, perdón, Juan Gerardo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecer la invitación. Como decía el ingeniero Bazán, es una obra importante y quería mencionar un poco cómo mencionó el ingeniero César Bringas, cómo engendró el libro, ¿no? Con sus experiencias iniciales de egresado de la facultad, que hizo un paralelo, cómo engendró esta filosofía, con una filosofía que se generó en el Oriente, ¿no? Él acá, con sus conocimientos de ingeniería industrial, iba generando una corriente paralela. Y interesante, ¿no? Porque uno genera tecnología que luego se transfiere en conocimiento, ¿no? Y me gustó ese tema porque uno va generando tecnología en las empresas y luego lo va volcando en conocimiento. Me interesa como le decía el ingeniero Bazán, interesante porque a veces nos abrumamos de ciertas composiciones, libros abrumadores, pero acá está bien sintetizado para poder entender estas filosofías. El Lean Manufacturing se caracteriza por ser una de herramientas que se implementen en las empresas que no tienen costos. O sea, que lo puedes aplicar inmediatamente y te da grandes resultados. Lo que sí que tenemos que trabajar bastante es en cultura y hábitos. Esa es la base de estas herramientas, ¿no? Y estas culturas y hábitos vienen desde los hogares, ¿no? Por eso que esta herramienta 5S tenemos que implementarlo de nuestras casas, entonces de nuestros hábitos, de los colegios y de las universidades. Y obviamente en las empresas, ¿no? En las empresas a nosotros nos cuesta implementar estas 5S, justamente por las culturas y por los hábitos. Y con estas herramientas y con este libro, yo creo que es importante porque está en un lenguaje sencillo que no puede entender ¿no? Coloquial, lo puede entender un trabajador normal, que a veces encuentras información que viene de otra cultura, ¿no? Y cuando uno le escribe de una cultura nuestra, es mucho más entendible, ¿no? Yo creo que ese es el valor agregado que agradecer al ingeniero Bringas, ¿no? Que va a ser un aporte importante y que también se puede replicar acá en la universidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. A seguir vamos a pasar a
ronda de preguntas por parte del público presente, pero es inevitable que yo en mi posición de maestro de ceremonias no lo haga. Entonces voy a abusar la posición misma, ¿no? Estas herramientas son importantes a todo tipo de empresas. Entonces me gustaría preguntarle al ingeniero Bringas, conociendo la cultura, como dice el ingeniero Hurtado, el ingeniero Bazán, que esto es una cuestión de filosofía. Está adecuado, por ejemplo, a Japón o a países orientales o a países altamente desarrollados. Entonces mi pregunta va, ingeniero Bringas, ¿cómo lo aplicamos en el Perú? Sabiendo que la mentalidad es un poco diferente, yo estoy siendo medio, ¿no? Es totalmente diferente. Yo viví en el extranjero también 20 años y cuando uno se sale a Latinoamérica, los peruanos, colombianos o latinoamericanos somos conocidos como pícaros, que solamente trabajamos cuando el supervisor nos observa. Entonces, ¿cómo obligarle o instaurarle, por ejemplo, el orden, la limpieza y sobre todo la disciplina? Eso me gustaría que me... Muchas gracias. Gracias por la pregunta. La verdad que es una inquietud muy interesante, muy importante, y David ya sabe cómo. Planchas. Bien. Sí es cultura, y desgraciadamente nosotros no nos valoramos, nosotros no nos respetamos, nosotros siempre nos tratamos o tratamos de ser el Pepe el Vivo, ¿no? Y eso nos mata. Desgraciadamente eso nos mata. Y aprendemos cuando salimos al extranjero, como lo dice bien el ingeniero Fernando Noriega, aprendemos a ser disciplinados. Y es porque lo somos. Aprendemos a ser responsables. Lo somos. Aprendemos a ser puntuales. Lo somos. Pero cuando queremos. Solamente cuando queremos. Los muchachos cuando quieren ir a ver a una novia nueva, a una chica nueva, son puntuales. Se bañan. Cuando debería ser parte del hábito normal, habitual de las personas. ¿O me equivoco? Esa es la verdad. Desgraciadamente, el peruano no solamente es inteligente, la picardía nos hace buenos en el mercado exterior. Gracias a Dios yo me pude destacar también en eso. Acá ya llegó mi hija, no te había visto entrar. Hablé de ti también. Desgraciadamente, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tomaba mis clases para ser electricista, nos daban calculadora, nos daban libros, nos daban todo. Estábamos en la mesa de trabajo y el profesor al frente en la pizarra haciendo cosas. Y hacía su cálculo y preguntaba, y todo el mundo a la calculadora. Todos los gringos ahí lo ven calculadora. Yo miraba, tanto. Y al comienzo no se dan cuenta porque todos están inmersos en la calculadora. Pero yo le daba la respuesta así, de boleto, como dicen, ¿no? De memoria fácil, al cielo cálculo rápido, ¿no? Pero después ellos se dieron cuenta de algo, que yo siempre respondía primero que ellos. Un día se quedaban mirándome lo que yo hacía. Yo no agarraba la calculadora, ¿no? Y le decía. Y al final optaron por no contestar nada. Ok, César, ¿cuál es el answer? César, ¿cuál es la respuesta? Entonces después me preguntaba, ¿por qué? Es que así somos los peruanos, le decía yo. No hay peruano que no sepa multiplicar, dividir 4 o 5 cifras a la vez, rapidito. ¿No? Acá, ¿cuántos suman 4 cifras? Creo que... Cuando vine la primera vez acá, fui a un mercado, creo que fue Metro, y fui a la cajera, le pagué con 100 soles algo, y a la calculadora para darme un vuelto. El monte era 67, le digo, ¿estás usando calculadora 100 menos 67? Híjole, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y lo que he visto ahora? No nos estamos autoformando. Ahora es fácil, en mis tiempos era difícil, en nuestros tiempos era difícil porque había que ir a la Biblioteca Nacional o otra biblioteca a buscar libros para aprender. Ahora no, ahora con los dedos que tienen punche todos, pueden encontrar la información facilita, googlean y ya está, fácil, ¿no? Entonces, eso nos falta a nosotros, tenemos, pero interesarnos en la base de la filosofía. ¿Cuál es la base? El respeto. Tenemos que aprender a respetarnos unos a otros, respetar a los jefes, a los compañeros de trabajo, a nuestros empleados, a nuestro personal, a los empleados de la casa. A veces algunos de nosotros o ustedes tienen un empleado en la casa y lo tratan como si fuera cualquier cosa, con la punta del pie, ¿no? Oye, limpia acá, oye, barre acá, hoy no ha limpiado aquí. Por eso te pago, ¿no? Eso no es así. Ustedes acá terminan ingeniero, van al extranjero y van a estar en esa posición. ¿Por qué? Porque para trabajar en el extranjero, en Estados Unidos, tienes que tener un certificado, aunque sea para limpiar el piso. Si no estás certificado, no trabajas. Entonces acá tenemos que aprender eso, a respetar. Y es lo primero, respetar, ser puntuales,
ser disciplinados, ser ordenados, pero desde la casa, desde el hogar. Autoenseñarnos, esa es la base. Si no nos autoenseñamos, no nos educamos nosotros mismos, no vamos a llegar lejos. Gracias, ingeniero. A ver si tiene alguna pregunta por parte de ustedes. Preguntas libres, voluntarias. A ver. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bueno, yo conozco a César desde muchísimo tiempo y soy consciente de la disciplina, ¿no? Tanto así que en el grupo le decíamos el sargento Bringas. Ya se imaginan, con eso ya les dije todo. Pero aquí viene, y estaba muy atento a la exposición, viene una pregunta, y ya me robaron la pregunta del maestro de ceremonias y también el expositor, es la pregunta. Sí, tenemos una cultura donde si no hay policía, igual se pasan en rojo, igual como dice, trabajan si hay alguien quien lo chequee. Pero con la experiencia que tú tienes, César, ¿nos podría decir de qué manera puede influir el líder y el liderazgo para aplicar en el menor tiempo posible esta nueva filosofía, el de las 5S y las 3M? Voy a agradecer esa respuesta. Muchas gracias. Y una pregunta muy interesante, gracias Hamilton. Con Hamilton conocimos de la revista Vivencia en la parroquia de la Señora de la Paz de Comas, ¿no? Mucha historia por ahí. Bien, liderar. Liderar no es algo difícil, liderar es algo, entre comillas, sencillo. Tú tienes algo, conoces algo que alguien no conoce y ya estás liderando, porque ya has el conocimiento de cómo hacerlo y hacerlo bien. Entonces, esto es un proceso, un mecanismo que debemos aprender a utilizarlo. Si tú tienes un conocimiento de algo, por ejemplo, eres el que más sabe de TikTok, ya te conviertes en el líder del grupo, tiktokero, ¿no? Y estás ahí hasta, estás whatsappeando con Dios, no le mandas mensaje, estás en la iglesia y estás ahí whatsappeando, no sé a quién le whatsappeas, porque Dios no acepta WhatsApp. Entonces, te conviertes en líder, basta el conocimiento que tengas, te hace ser líder, pero tienes que aprender a ser un líder positivo, ¿no? Porque hay líderes negativos, también eso ya patadas, ¿no? Hay muchos. Entonces, queremos autoformarnos, autoeducarnos, queremos crecer, queremos ser algo positivo en la vida, tenemos que ejercer el plan de líder. En la base de la filosofía Toyota, ¿no? Se habla de teamwork, equipo de trabajo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, aportar ideas y escuchar, porque no necesariamente tú eres el dueño de la verdad. Para aplicar todo esto, yo escuchaba mucho al trabajador, y no escucho al trabajador cómo sé que estoy haciendo bien. Eso se llama feedback, la retroalimentación, que es importante, ¿no? Entonces, no es sencillo ser líder porque muchos de nosotros nos da vergüenza. ¿Qué van a decir? Soy tímido. Yo también soy tímido, chico tranquilo, pacífico, puro, tímido, casto para añadidura. No, pero esa es la respuesta. Tienes que dominar lo que sabes y saber comunicar lo que sabes. Eso es todo. A ver, pregunta aquí. Buenas noches, ingeniero Bringas. Ante todo, felicitaciones por su libro y lo he estado leyendo, es muy ameno y fácil de entender. Yo quisiera preguntar algo muy específico, ¿no? Todas las carreras de ingeniería necesitaríamos saber exactamente cómo aplicar. ¿Por qué San Marcos no lo aplica? ¿Por qué San Marcos no hace digamos, que lleven un curso específicamente de esto, ¿no? Sería muy bueno para los estudiantes de ingeniería, específicamente de acá, ¿no? De ingeniería industrial, que generalmente siempre tienen que ver directamente con la producción, ¿no? En el caso de nosotros también, en la parte de ingeniería química, en general en todas las ingenierías, y en general en la vida diaria, ¿no? Aplicarla a nuestra vida también, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo cree usted que podríamos nosotros aplicar esto en un curso específicamente para ingeniería industrial? Ya. Hay un curso que yo relacioné mucho con esto. ¿Se acuerdan que le dije que había diseñado el MRP? Ahora ya le puedo decir como nombre MRP, ¿no? Lo había diseñado. Y supuestamente yo había ya tomado el curso de planificación de control de la producción. No me acuerdo del libro, el nombre del libro, pero pero a lo que voy, ese libro de 1940, si mal no me acuerdo,
Yo estudié con ese libro, el profesor que me enseñó estudió de ese libro, aprendió y nos transmitió esos conocimientos. Entonces se sabe por estadística más o menos que de lo que tú lees solamente captas el 60, 50 o 40%. Y cuando tú lo transmites, yo voy a aprender 60, 40, 40 por 40 y 16% nomás he aprendido de eso. Entonces eso es lo que tenemos de malo nosotros y que tenemos que corregir. Enseñamos con libros desactualizados. Entonces la universidad tiene la obligación de actualizar no solamente la literatura, sino los conocimientos. Por ejemplo, ¿por qué yo me sentí frustrado? Porque cuando diseñé todo esto no tuve respaldo en mi universidad. Y lo dije cuando hice mi tesis. No querían aprobar mi tesis. No, porque no, yo no hablo inglés, no, no sabemos eso. ¿De dónde, cómo te voy a evaluar, cómo te voy a calificar si nosotros no sabemos eso? Pero también hay un problema en nosotros, en San Marcos, la política. No querían aprobarme porque quien era mi asesor era del otro grupo político de lo que me dijeran el resto del jurado. Entonces, todas esas cosas mínimas, entre comillas mínimas, nos hacen daño. Entonces, por eso le digo al inicio, tenemos que aprender el respeto a la persona, el respeto al compañero de trabajo, el respeto al compañero de estudio, el respeto a las ideas, el respeto a la costumbre, el respeto a todo. El respeto es básico. Si este libro sí se puede ser aplicado en todas las facultades de ingeniería, y no solo en ingeniería, administración, contabilidad, filosofía de vida, en todo. Porque esta es una filosofía. Es una manera de ser, actuar. Y también mi esposa no me deja mentir. Cómo soy disciplinado en la casa, cómo hago las cosas en la casa. No me va a dejar mentir, ahorita se pararía si dijera mentir. Mi hermano de iglesia también me conoce. ¿Cómo le digo a los pastores? Pastor, y es hora, son las 11 de la mañana, usted tiene que estar ahí arriba. ¿Qué hace? Son 5 para las 11 y usted está acá conversando con los hermanos. La iglesia lo está esperando, hay que estar allá. Yo era solamente diácono o un miembro de iglesia. ¿Por qué? Porque no somos personas que nos gusta hacer las cosas como deben ser, como dijo Hamilton, creo. Nos pasamos la luz roja y todavía queremos coimear en lugar de aceptar la multa. Entonces, todo eso, esa forma de ser, tenemos que empezar a trabajarla. Si no la tenemos en la casa, tenemos que empezar en la universidad a trabajar. Y estos cursos son los inicios, al inicio de la carrera, tiene un curso básico, porque si no sabemos de filosofía, este tipo de filosofía, al menos, ¿cómo vamos a ser buenos ingenieros industriales? Ya les dije cuál es la escalera, cómo debe ser, primero filosofía, luego las 5S, 3M, luego ya, si quieres hablar ya sin time, Kanban, y Total Quality Management, y todo lo que tú quieras, es en base a esto, porque no pretendas construir el edificio con la azotea, ¿no? Cuando no tienes ni base siquiera. Por lo tanto, conclusión, aprender la base para poder construir el edificio. Gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, buenas noches con todos. Soy egresado de la primera promoción de maestría acá de industriales. Soy ingeniero químico de formación de San Marcos y en verdad me ha emocionado la presentación del ingeniero César Bringas, porque también así como un día así como estos, hace 31 años, he ido acá a la maestría de industriales, saqué un libro sobre cultura de calidad. La gente me decía, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Cultura de calidad. Pero ahora veo que el atrevimiento del ingeniero César Bringas, su valentía, presentar un libro en el cual prácticamente nos dice que estamos trabajando mal. Todos los sistemas de gestión necesitan, para comenzar, 5 S. Si no, nadie puede hacer nada sobre una casa desordenada, sucia. Así es, donde hay cosas que no se usan. Y acá el ingeniero Bringas nos ha traído un excelente trabajo, que es parte de su vida. Su vida está escrita en ese libro, es importante. Y en realidad me recuerda cuando antes de la docencia yo trabajé como en control de calidad y lo veo a él, digo, veo parte de mi vida, lo veo a él. Así que control de calidad, cuando hacía control de calidad antes y no usaban carta de control, qué curioso. Así es, llamaban control de calidad donde yo trabajaba y no usaban carta de control que era de Chihuahua, 1932. Acá lo que ha hecho el ingeniero Bringas es recoger la filosofía Toyota, ¿no? Y Toyota, ¿cómo comenzó? Es toda una historia, ¿no?
Pero sí, creo que lo que han planteado acá en el salón, creo que pues una gran oportunidad para que esto sea una parte de la cultura tanto de esta facultad como de las diferentes carreras de la universidad, incluso hacerlo que esta facultad sea el faro, ¿no?, de promover una cultura 5S para comenzar. Después veremos Toyota. Se habla mucho del Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, hay Lean Management, hay Lean Combustion, incluso hay Lean Education, Lean dedicado a lo que es educación. Ahora, se explican todo, pero si no hay 5S, no se puede hacer nada. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, ahora por cuestión de tiempo vamos a pasar a un sorteo de libros, me parece, ¿no, ingeniero? No sé, quiero preguntarle a Nelly si ya tiene listo el sorteo. A ver, por favor. Otra historia, pero eso disciplina, orden, respeto, autoridad, bla, 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 bla. Preguntas. Bien. Vamos a hacer la primera va a ser bien fácil. Siempre me ha gustado no magnificar, reconocer sería la palabra, la puntualidad. ¿Quién está como número 1 en la lista? El número 1. ¿Quién vino primero? Primero docente, pero luego... Un segundito, por favor. Debemos aprender a ser nosotros, ser puntuales, ser los primeros en llegar. Les cuento una anécdota. Yo siempre he sido el primero en llegar a las fiestas y el último en irme. Está mi compañero de promoción o Hamilton, no sé quién me conoce de fiestero, más salsero. Primero en llegar, siempre. Y el primero en bailar, ¿ah? Pues están todos sentados, ¿sabes? Mis amigos en un rincón tomando cerveza, yo con la flaquita bailando salsa. Hay que ser disciplinado. Bien, ingeniero. A ver, vamos a hacer la segunda. A ver, ¿quién se para primero sin decir nada? ¿Quién me puede decir cuáles son las 5S en el orden? No he terminado todavía, espérate. Sí, pero espérate, una cosita. Ya. 5S y la 3M. Y la 3M. Ya, ok, dígame. Mirando para allá. ¿Sí? Gracias, un placer. Bien, muchachos. A ver, vamos a hacer uno más ya, de esa fila de supuestamente alumnos
A ti no te digo Toyota porque tú sabes todo. Si no sabes, 20 planchas. ¿Ah? Te hago una pregunta y no la responde a 20 planchas, ya me conoce. A ver, de los que están atrás supuestamente son estudiantes de ingeniería industrial. ¿No? ¿No? Ya, vamos a ver. ¿Quién me puede explicar por lo menos 5 de 7 mudas? Párense. 5 de 7. Mudas. Tú no. ¿4 de 7? Mudas, muda. 3 de 7. 2 de 7. Híjole. Bueno, hay una solución. O el que estuvo al frente no supo decir nada, no habló nada, o todos ustedes sin comentarios. No puede ser posible. No le quiero preguntar a mi esposa porque me dice las 7 y le tengo que dar el libro a ella. Nada. Chicos, una cosa muy importante es captar, entender lo que escuchan. No le voy a regalar un libro a ninguno de ustedes. Me hubiera gustado regalarle un libro a ustedes también. Para la próxima. Cuando traiga el otro libro, ahí vienen y aprenden un poco. Porque tengo que hacer el otro libro, Diosito, ayúdame. Bueno, gracias. Vamos a pasar ahora a entrega de presentes. Nerly, por favor, ¿me puedes apoyar con presentes? El ingeniero Tinoco. A ver, ingeniero Tinoco, ¿me puede ayudar a hacer una entrega de un presente a nuestros panelistas? Todo eso. Producción, César, por si acaso es producción de la panadería. Uno para cada uno. Yo pensé que venía con miles de colores, pensé que a esto era también con de color, Un aplauso ahí, por favor. Gracias. Ahora me gustaría invitarles que pasen adelante a los panelistas, por favor, para entregarles un pequeño presente no dietético. Un pequeño recuerdo. No pasó Navidad, estoy ingeniero. Sí. Hay panetón todo el año, por si acaso. Sí. Un ratito, un segundo. Allá. Yo también quiero, ¿eh? Gina, yo también quiero. Gracias. Eso, yo también. Quiero mostrar cuál es el presente. ¿Cuál se presenta? Me regalaron esto. Uy, 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 vasito. 5S. Cuidado. Ya. ¿Yo? Oh, César, por favor, pues. ¿Seguro? Claro, completo. Ahí, ahora sí. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Me gustaría ahora, antes de pasar al break, porque todavía hay un break, me gustaría invitarle al doctor Francisco Wong para escuchar algunas palabras de despedida. Por favor, doctor, si me permite.
En chino. A Nerlita hay que jalar la oreja porque Wong es de origen chino, no japonés, ¿no? Bueno, la disculpa del caso, la informalidad. En la mañana hemos estado en un trabajo de campo y por eso estoy acá un poco veraniego, ¿no? Primero agradecer su visita, el retorno a las aulas, ¿no es cierto? Y lo más significativo, importante, es la publicación. O sea, unos pueden estar enteramente a favor, otros con algunos matices, pero lo importante es que se publique. Y ese es el mejor ejemplo, tanto para nosotros, los colegas ingenieros, como también los estudiantes. Y en general, ¿no? A todo académico, a todo intelectual, debe publicar. Lo segundo, ¿no es cierto?, es el reto que él nos pone, ¿no es cierto?, y algo sumamente significativo, que significa el tema, ¿no? El tema, yo pensé que iba a citar a algunos autores clásicos de la filosofía, ¿no es cierto? Es él, es su vida. Esa es la filosofía que también debemos trabajar, ¿no es cierto? Es nuestra vida. Entonces, en tal sentido, el ejemplo que nos está dando es que cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia muy personal, significativa, y hay que valorarla. Él ha valorado su experiencia, lo ha sintetizado de manera magistral, muy comprensible, ¿no es cierto?, para todos nosotros, pero esa es la simpleza, ¿no? Las grandes artistas, para hacer una buena comparación de los artistas, los Beatles, por ejemplo, tienen la música es muy simple, su letra es muy simple, pero miran lo famosos que son. O sea, eso es lo que debemos expresar en nuestra literatura, ¿no? No he tenido el gusto todavía de leerlo o revisarlo, pero como se ha señalado, ¿no es cierto?, las mejores obras no son las que están, pues, con palabras rimbombantes, sino nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces es el camino que también debemos trazarlo, ¿no? Y después quiero permitirme, ¿no es cierto?, reconocer Carlos Vice Portocarrero, si no me equivoco, su segundo apellido, está cumpliendo 65 años. Y no he tenido el gusto de estudiar ahí, pero tengo muchos colegas, ¿no es cierto?, también ingenieros, que salen de esa casa de estudios, y un número importante docentes, ¿no es cierto?, de nuestra casa de estudios son carlovicinos, ¿no? Entonces es sumamente importante. De su época debe ser Hugo Rimarachín, ¿no?, que es el chato chotano, muy amigo también mío de ingeniero eléctrico, ¿no es cierto?, por ejemplo. Y él le rinde homenaje a su alma mater, a su colegio, y publica un libro, creo que cumpliendo los 50 años de la universidad, del colegio, ¿no? Entonces, esa es otra manera de brindar. Yo le digo, ya, Huguito, tú ahora estás convertido en historiador, vas a tener que seguir escribiendo, ¿no? Está asustado, está molesto porque no sabe cómo escribir el segundo libro. Lo segundo es la sanmarquinidad, ¿no es cierto?, ser sanmarquino, que es sumamente importante tenerlo reflejado en cada acto o actividad que desarrolla, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso es San Marcos, o sea, vivir, ¿no es cierto?, su experiencia profesional, su vivencia personal, transmitirlo, ¿no es cierto?, y esperemos con paciencia y buen humor los siguientes libros a continuación. Y no menos otra coincidencia, somos Libra, el hombre es del 13, yo soy el 14 de octubre, ¿no es cierto? O sea, y también cumplimos los mismos años. Así que, por si acaso, estamos también en plena coincidencia y esperemos, como repito, tenerlos de manera permanente y reiterar su visita, porque eso es lo que despierta el ánimo, ¿no es cierto?, tanto a nosotros, sus colegas, como también a los futuros ingenieros de esta casa de estudios, ¿no es cierto? Importante es transmitir también las experiencias, porque eso construye un concepto global, la aplicación de las teorías y las interpretaciones concretas de esta experiencia vivida por cada uno de nosotros. Bueno, para no cansarlos más, porque algunos me conocen que me gusta hablar un poco más, esperemos en el break y seguir confraternizando con la experiencia viva del colega. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, ahora para terminar, por favor, les invitamos a servirse un
un pequeño break ahí para todos. Un segundo. Me hizo recordar algo importante, muy importante. Donde hay un carlovicino, hay un caballero. Ese es nuestro lema. Profesor, otro carlovicino. Gracias. Gracias, podemos pasar entonces a...